da una palabra para esta persona hoy. Trae una activación sobrenatural de parte tuya y ayúdanos a entrar en lo sobrenatural. No, pero 2 o 3 días conmigo, ayúdanos a entrar en lo sobrenatural. Activa lo sobrenatural en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, yo vine hoy a llevarme una palabra, a llevarme un mensaje, a llevarme un refrigerio que me traiga paz, que me traiga sanidad, que me traiga liberación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es fuerte, iglesia, eso es fuerte. Activación profética. Dígale que está a su lado, esto se puso bueno. ¿Qué es la activación profética? La Biblia dice que todos somos profetas. El detalle es que no todos descubrimos el don profético. Porque no es solo ser profeta, hay que descubrir el don profético. Es como el Espíritu de Dios, la fe. Todos podemos tener fe y es normal que tengamos fe porque la Biblia dice que todos tenemos fe porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. Desde que usted conoce al Señor Jesús, desde ahí tiene fe, es un fruto. Pero para que sucedan cosas inusuales hay que activar el don de fe que también es del Espíritu Santo. La fe es lo que el Espíritu de Dios como don hace explosión en un milagro, pero también es el fruto, y es el fruto donde usted dice: yo creo en el Señor Jesús, creo en esto, y así cuando nos enseñaban el credo, que yo no sé qué, que yo no sé dónde, que timar y dos primeros, así más o menos es lo que produce la fe. Así es la activación profética, o sea, todos de alguna manera somos profetas, todos. El detalle es, la diferencia es activar el don profético a la manera de Dios. De alguna manera, usted y yo tenemos habla. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder ¿de qué? Y si la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, es porque usted tiene poder en su lengua. Ah, no. Es porque usted y yo tenemos poder en nuestro hablar. Amén. Es por eso que a veces es bien complicado o enseñamos a hablar. No, que es que este hijo no sirve para nada. Porque es que de ahí está saliendo de su boca una palabra profética y luego nos quejamos cuando llegan a la etapa adulta y no, lo que yo dije no sirve para nada. No, pero es que toda la vida le sembró el que no servía para nada. No, es que este negocio es muy duro, este negocio es muy duro. ¿Cómo quiere que le vaya bien si siempre está declarando que es muy duro? Ahí es donde empezamos a entrar en ese mover glorioso y poderoso. El Pentecostés es una fiesta, dígale que está a su lado, es una fiesta. Pentecostés es un avivamiento, Pentecostés es un despertar. ¿Estamos aquí o no, iglesia? El libro de Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, el Señor Jesús está hablando con los discípulos antes de arrancar, antes de irse, y le dice a los discípulos que no se fueran de Jerusalén. Hechos 1, versículo 4 y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Porque Juan ciertamente bautizó con agua para arrepentimiento, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el Pentecostés. El Pentecostés es un despertar. El Pentecostés es una visitación del Espíritu de Dios. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Ruth capítulo 1 versículo 6 dice la Biblia que Noemí se levantó de los campos de Moab porque oyó, diga el que está a su lado, oyó en los campos de Moab. Ruth 1:6, en los campos de Moab, que Jehová estaba visitando a su pueblo para darles ¿qué? Gracias, Doris. Para darles pan. ¿Qué es pan? Un mover profético. ¿Qué es pan? Un despertar. ¿Qué es que Dios estaba visitando a su pueblo? ¿Qué es una visitación? Un Pentecostés. Una visitación es un despertar de Dios. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Si usted y yo entramos en la historia, nos damos cuenta que Noemí había salido de su tierra porque su tierra se había puesto difícil.
y estaba en los campos de Moab trabajando, pero oyó decir que Jehová estaba visitando a su pueblo para darles pan. Es decir, había traído un avivamiento, había traído un despertar. Entonces ella se levantó de los campos de Moab y se fue a Israel, porque allí había visitación. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Ese es el Pentecostés. Lucas 24:49 dice el Señor Jesús que no se fueran de Jerusalén hasta que, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido. Dígale que está a su lado, hay que estar listos. Hasta que seas investidos del poder desde lo alto. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Que muchos de nosotros hacemos antes de lo que Dios quería hacer en nuestras vidas, y por eso la gran mayoría de veces fracasamos. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Los discípulos habían caminado 3 años y medio con el Señor Jesús. Sin embargo, no estaban listos, no estaban preparados. Y cualquiera diría que Jesús era el maestro de los maestros, y es verdad. Sin embargo, Él dijo, no se vayan de Jerusalén. Y ahí les dice, quedaos vosotros aquí en esta ciudad hasta que seas investidos del poder desde lo alto. Es que no se puede caminar, no se puede hablar, no se puede profetizar, no se puede orar, no se puede predicar si no estamos investidos del poder desde lo alto. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Ese es el Pentecostés. Ese es el Pentecostés. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Muchos de nosotros nos gusta la activación sobrenatural. ¿Qué es la activación? ¿Lo puedo decir o paso la hoja? Los milagros es una activación. Lucas 4:18 dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor vino sobre mí, por cuanto me ha ungido para darles buenas nuevas a los pobres. Dijo Lucas 4:18. Me ha ungido para dar nuevas buenas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es un avivamiento. Ese es un Pentecostés. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Y todos queremos eso. Todos queremos milagros, todos queremos despertar, todos queremos palabra. El verso 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos saben que 2026 es el año agradable del Señor? No, Dios ofrece el año agradable del Señor. Este año tiene que ser diferente para su vida, pastor, pero usted ya vamos a la mitad y no ha pasado nada. Al Señor no le importa el tiempo, porque de hoy a mañana su vida puede cambiar. Ese es el Pentecostés. Eso es lo que Dios. Y cuando hablamos del Pentecostés, nos gustan los milagros, nos gustan las señales. Marcos 16, versículo 15 dice, estas señales seguirán a los que creen. Dígale que está a su lado, hay que creer. La palabra creer tiene que ver con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 17, 18, entra ahí en la historia ahí. Dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Estamos aquí, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sigue, hijo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Eso es un Pentecostés. ¿Eso es aquí o no? Eso es un despertar, eso es algo diferente. Eso es lo que tiene que suceder en la iglesia. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Eso es lo que tiene que suceder en la iglesia. Liberaciones. El Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 14 dice que Jesús estaba echando fuera un demonio. Y si alguien nos habló de demonios en la palabra, ese fue el Señor Jesús. Eso tiene que ver con un Pentecostés. Eso tiene que ver con un despertar. Pentecostés es una fiesta porque viene un tiempo de gloria y de bendición. Amén. ¿Aló? ¿Estamos aquí o no, iglesia? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos queremos la palabra profética. Todos queremos que nos hablen. ¿Y quién no quiere quién no quiere que me digan una palabra? ¿Quién no quiere que pase mañana? A veces no, a veces se queda 1 o 2 semanas, pero cuando Jesús le dijo en Hechos 1:4 y en Lucas 24:49, ¿se acuerdan qué les dijo Jesús? ¿Se acuerdan qué les dijo? Quedaos vosotros en Jerusalén. Y cuando Jesús partió pasaron 50 días. ¿Y qué se quedaron los discípulos en los 50 días? Pagaron el plan de Netflix, aprovecharon a verse en el mundial,
¿Qué se quedaron los discípulos en esos 50 días? Orando. Es decir, hay que volver al altar. A todos nos gusta el Pentecostés, pero Pentecostés sin altar no hay forma, no hay cómo. Sin altar, sin búsqueda. Cada vez que se es necesario un Pentecostés, ¿lo puedo decir o no, iglesia? Porque el Pentecostés lo podemos decir a nivel ministerio, a nivel iglesia, a nivel ciudad, pero le voy a decir a nivel personal. Todos necesitamos un Pentecostés. Todos necesitamos algo nuevo. Todos necesitamos un milagro. Todos necesitamos una palabra. ¿Lo creemos o no? Y cuando se me hace necesario algo, es sencillo. Me falta altar. Me falta búsqueda. Muchos de nosotros que solamente queremos la respuesta, pero no queremos el altar. No queremos la búsqueda. No queremos el precio. Muchos de nosotros, mándenme el link, o mándenme la palabra, o mándenme, bueno, qué sé yo. Amado hermano, quiero decirle algo, que el Pentecostés es una bendición, pero los discípulos nos dan ejemplo de algo: búsqueda. La Biblia dice que ellos iban al templo de la Hermosa a la hora 9 de la adoración. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Y dice que un cojo estaba pidiendo limosna, y le pidió limosna a Pedro y a Juan, y cuando él se quedó mirando nos dijo: míralos, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Qué más lindo, qué más hermoso, qué puede producir más gloria en nuestras vidas que la unción del Espíritu Santo? Porque con eso usted y yo lo tenemos todo, ¿lo creemos o no? Con la unción, con la presencia, con lo que el Espíritu de Dios nos da a usted y a mí, con eso lo tenemos absolutamente todo. Amén. Amado hermano, quiero decirle que cuando se nos hace necesario el Pentecostés, ¿cuántos creen que Manizales necesita un Pentecostés? Manizales necesita un despertar, una gloria. Cuando se nos hace necesario el Pentecostés, es porque el pueblo le falta altar. Cada vez que nosotros hacemos, ¿por qué el Pentecostés se volvió una fiesta anual en Chinchiná? Porque es un despertar, porque 40 días antes los ponemos a buscar, los ponemos a adorar, y los que estuvimos ahí en Chinchiná nos dimos cuenta que el diablo no va de cañas. ¿Aló? Nos dimos cuenta que él no va de bromas, que él no va a decir, él simplemente quiere, y él hace, y él no duerme. Y él está buscando nuestra caída. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Mientras tanto, usted y yo como iglesia, dice que los servidores, dice que los portadores del fuego, ¡oh, qué nombre tan grande! No es un nombre de honra. Dice que los portadores del fuego, estábamos clamando por un Pentecostés, pero no estamos buscando, pero no adoramos, pero no tenemos altar, pero no estamos rindiendo homenaje, no estamos muriendo al yodo. No estamos rindiendo homenaje al que tiene que rendirle homenaje, al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí o no? Amén. Ahora sí voy a empezar a predicar. Primer libro de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 20. El pueblo de Israel estaba pasando por uno de los peores momentos. Dígale que está a su lado, ahí le habla. El pueblo de Israel estaba pasando por uno de los peores momentos porque la gente se había alejado de Dios. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, entonces el pueblo empieza a pasar el peor momento. Primer libro de Reyes, capítulo 18, hijo. El pueblo estaba lejos de Dios. Pero había profeta, dígale que está a su lado, profeta. Pero el profeta no es aquel que se hace llamar profeta. El profeta es el que habla y Dios habla por medio de él. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Entonces la Biblia dice que había un profeta conocido como el profeta del pueblo. Palabra de Dios había por medio de ese profeta. Palabra de Dios. Cuando Elías caminaba por algún lugar, algunos eran bendecidos, otros eran temerosos, porque la palabra de Elías era palabra de Dios. No, usted no lo creyó. La palabra de Elías era palabra de Dios. Amén. Entonces el pueblo estaba un poquito distanciado de Dios. El pueblo se había alejado de Dios. El pueblo se había ido a adorar a los Baales. ¿Aló? Cuando usted y yo estamos confundidos en cualquier tipo de decisión de los que donde está lejos Dios, Dios amado, guárdenos. Y estamos pasando uno de los peores tiempos en la iglesia.
Estamos pasando uno de los peores tiempos a nivel iglesia, a nivel general, porque no hay forma de unir a nadie, porque cada quien va por su propio camino, cada quien va por lo suyo. ¿Lo puedo decir, iglesia? ¿Puedo seguir hablando? Hoy en día, Dios está levantando hombres que están predicando el evangelio, pero lo están predicando para su propio beneficio. Lo están predicando para su propio yo, lo están predicando para su propio reconocimiento. Cuando Dios levanta a alguien y medio lo levanta y medio muestra a alguien, ese alguien quiere que se le rinda homenaje, que se le rinda pleitesía, que le tienda la alfombra roja y que le hagan venia. Y aquí el único que se le debe de hacer venia es al Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Viene un político cualquiera y le habla a los hermanos pastores y los pone a caminar. Viene alguien a decir que nos unamos en oración y entonces cada quien saca pecho y dice: ese no es nadie, ese no es allí, ese no es llamado, ese quién sabe de dónde salió. Amado hermano y amigo, ¿sabe qué significa eso? Los tiempos de días donde la gente está llena de letras pero lejos de Dios. Conocen que hay un Dios, dígale que está a su lado. Conocemos que hay un Dios, pero no adoramos a ese Dios. Conocemos, Job dijo que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de la situación difícil, en medio de las lágrimas, en medio del desierto, Job entendió que Dios era Dios. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Muchos de nosotros cuando Jesucristo viene al pueblo de Israel hace 2000 años, habían pasado 400 años del silencio de Dios. Entre Malaquías y Mateo hubieron 400 años que Dios no se comunicaba. Y cuando llega Juan el Bautista predicando generación de víboras, era tanta la necesidad que la gente venía a esa predicación. Era tanta la necesidad, era tanta la sed, era tanta la hambre, que Juan les hablaba generación de víboras. Y ellos decían: es el Mesías. Porque estaban cansados de lo mismo. Dígale que está a su lado: estamos cansados de lo mismo. Estamos cansados de una religión. Estamos cansados de una letra. Necesitamos ver la gloria de Dios. Si usted se lo va a dar, que se lo juegue. Caminamos solamente para lo bueno, caminamos solamente para lo que nos gusta, caminamos solamente para cuando me van a hablar bien, caminamos solamente cuando nos dicen predique. Hay una casa para predicar en tal vereda, ¿y cómo llego? No tengo carro, no tengo moto, no tengo. ¿Cómo llego? No, es que para llegar allá es muy difícil. Entonces, ¿cómo nos hacemos llamar personas de Dios? ¿Cómo nos hacemos llamar llamados? Si siempre estamos acondicionando a Dios. Y gloria al Señor por los que no pueden ir, pero los que son conscientes de ello y dicen: yo no puedo ir, pero yo doy para que vayan, porque es ahí donde nosotros podemos hacer una obra que muchos de ustedes no pueden hacer. Y por eso siempre estamos listos para ir a donde tengamos que ir, porque hay muchos que bendicen la obra para que ellos que no pueden, entonces los que puedan van. Amén. Pero lastimosamente hoy se está levantando un remanente que le importa 5 lo que Dios está haciendo, le importa 5 cómo se levanta la iglesia, le importa 5. ¿Sabe por qué? Porque no hay amor, porque no hay compromiso, porque no hay entrega, porque no hay rendición. Y eso lo estaba viviendo Elías, y eso lo estamos viviendo hoy. Estamos sacando pecho diciendo: tengo tantos miembros. ¿Para qué tantos miembros si no hay gloria? Amén. Ya ni siquiera esperan el fruto. Yo soy apóstol. Yo soy apóstol. Que porque predican ya es apóstol. Oye, la Biblia me habla de que un apóstol es pastor de pastores. Hábleme, hermano, venga. No, es que Dios me hizo el llamado de apóstol. Aleluya, si le hizo el llamado. Entonces, si le hizo el llamado, ¿cuántas iglesias están por debajo suyo? No, es que yo soy apóstol. Sí, pero muestren el fruto. Yo soy apóstol. Solo se contestan. Y así estamos llenos de profetas.
que yo soy profeta de Jehová. Hermano, muéstrame lo suyo. Muéstrame lo suyo. Muéstrame dónde, muéstrame lo que Dios le dio, muéstramelo. Y ahí es donde hemos caído en el error gigante. No se me vaya. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Hoy hay vigilia, ¿no? Desde hace 15 días dijimos que hoy era la vigilia. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Por qué? Porque Elías confrontó al rey. Elías confronta al rey. El rey le dice: eres tú el que estás turbando a Israel. Y le dice: no soy yo, eres tú, porque llevaste al pueblo a adorar a los profetas de Baal. Y entonces le dice Elías: convócame al pueblo en el monte Carmelo y allí veremos quién es Dios. Y había una apuesta Superplay ahí. Superplay es que no. Había un mundial, pero no de fútbol. Había un mundial de profetas para saber quién era el Dios. ¿Aló? ¿Usted está aquí en la iglesia? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe por qué el pueblo no respondió palabra? Porque el pueblo sabía que Jehová era Dios, pero no lo estaban siguiendo. Díganle a su lado, ahí le hablan. El pueblo no respondió palabra porque se sintieron redarguidos. Porque muchos de nosotros hablamos de Dios, pero no seguimos a Dios. Dale, que hasta a mí me está doliendo esa palabra. Porque todos queremos el Pentecostés, todos queremos el despertar, todos queremos los milagros, pero no queremos pagar el precio. No queremos restaurar el altar. Todos queremos vivir la vida como a mí me parece. Todos queremos vivir la vida como yo quiero. Dios de los cielos. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Ya va para 20 días. Quédate quieto, quédate mudo. No hables. Y le desobedecí un poco porque él quería que yo me encerrara. Pero debido a los compromisos yo acompañaba a la iglesia. Pero en la iglesia no llegaba y: ¡ay, pastor! ¿Se la quiere orar por mí? Me desobedecí un poco porque no quería que hiciera absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque me dijo: te voy a mandar hombres que te sujeten las manos, que te sujeten las cuerdas, y no hablarás sino hasta cuando yo te lo ordene. Y cuando yo te lo ordene hablarás. Y el que tenga oído que oiga, porque casas rebeldes son. Así me lo dijo. Ezequiel 3:24. Eso me lo dijo. Y cuando le dé palabra, le hablarás. ¿Y saben qué dijo el Señor? Y no escucharán, porque son casa rebelde. A veces no entendemos qué es lo que Dios dice. No entendemos cómo Dios habla. Pero Dios habla. Díganle que está a su lado. El hecho de que no lo entendamos no quiere decir que no hable. Él habla. Y luego entendí que Dios quiso que estuviera 15 días quieto porque se me venía un proceso familiar. Porque en medio de mis ocupaciones no hubiera podido atender a mi hermana como la tuve que atender. Luego entendí que Dios conoce todas las cosas y que hace mes y medio me dijo la iglesia de Chichiná: prepara a tus hermanas, prepara a tu madre, porque le voy a traer a Marta. Y en medio de la administración yo le dije: no me haga esa, llámalas. Y ahí las llamé, niña. Ya se llegó el tiempo. Dios dice que le va a dar unos días a Marta, pero que ya no hay más tiempo, se la va a llevar. Y mi hermana estaba hospitalizada y mi mamá: entonces no vuelve. Sí, mamá, sí vuelve, pero solamente para organizar. Ya hace el tiempo, ya hace el momento. Usted sabe que tiene que vivir un hombre de Dios que predica dizque la palabra, que predica dizque una palabra de parte de Dios. Entender de parte de Dios. Se le llegó el tiempo a su hermana y la voy a recoger. ¿Usted sabe qué es eso?
Y ve y dile a ella que organice todo porque me la voy a traer. ¿Sabe qué es eso? ¿Está listo? Es el precio de la unción. Y cuando yo le declaro eso a mi hermana, se me vienen 2 meses de dura situación. Doris se dio cuenta de varias cositas. Que dentro de la iglesia, la persona con la que compartimos varias situaciones que a nosotros nos suceden. Varias situaciones que a mí me ponían, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y Doris me decía, pastor, no, este es el momento difícil. Esto es lo que Dios te habla. Gracias, Doris. Gracias por esa palmadita. Esto es lo que Dios te habla. No me diga. Es que solo es una noche, pastor. Solo hay que preguntarle al Señor cuánto dura esa noche. Dios amado. La Biblia dice que no voy a hacer nada sin que revelarle a los siervos, los profetas. Y es muy bueno cuando revela que algo grande viene. Y es muy bueno cuando revela que será el año de la cosecha y se cumple. Y es muy bueno cuando revela que hay un llamado y se cumple. Y es muy bueno cuando revela que viene restauración y restitución y se cumple. Pero no es tan bueno cuando dice, me voy a traer a tu hermana. No es tan bueno. No es tan bueno. Y en adelante cada vez que mi hermana, Jaime, ya. No, todavía falta. Y el martes pasado, hace 8 días, cuando ella amaneció delicada en estos 2 meses, lo menos que es predicar cosas buenas, lo menos que es predicar palabra de Jehová, lo menos que es predicar milagros. El domingo, un varón nos estaba visitando por primera vez, estaba en la puerta para que lo recuerde. Y el Señor le dio una palabra de ciencia de hace 2 años y le dio una sanidad de un quiste que le estaba molestando. Fue ayer. El mismo domingo se le desapareció y ayer vino desde Pereira. Yo vine y me traje mi familia, porque lo que pasó esta semana aquí, vea, me ericé como Amparo Grisales. Porque este hombre no me conoce y me dijo mi vida en 10 minutos. Y aquí estoy sano y estoy bien. Vale. Qué bendición cuando suceden esas cosas. Yo no sabía que hacía 2 días había despedido a mi hermana, hacía 3. Ese es el precio de la unción. ¿Sabe qué me decía el Señor en la noche oscura? Es el precio de la unción. Porque en la noche oscura la viví. Él me mostró un sueño que era solamente una noche. Él me mostró un sueño que era fría, que iba a ser tenebrosa, que iba a ser dura, difícil. Y él me dijo, solo es esta noche, Jaime. Solo una noche. Para darle lo que tengo. Y yo la viví. El día que enterramos a mi hermana, toda esa noche, hace 8 días, de miércoles a jueves. Toda esa noche. Fue mi noche oscura, mi noche fría, mi noche tenebrosa, mi noche que yo no creí tan difícil que era despedir a una hermana en la carne. Y sabe que no me atreví, lo tuve aquí en la punta de la lengua a decirle, Señor, no me vuelva a revelar esas cosas. Lo tuve aquí. Yo le dije, Señor, perdóname por pensarlo. Porque es el precio de la unción. Porque el Señor nos da cosas y muchas veces nosotros se las entregamos por nuestra imprudencia, por nuestra insensatez. Se las entregamos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, dijo. Me vaya de ahí, por favor. Cuando le nombro un versículo, vaya de ahí. ¡Pum! Óigalo bien. ¿Sabe por qué a veces no tenemos respuesta? Lo digo, iglesia, paso la hoja. Porque le estamos clamando al Dios que no es. Aquí todo el pueblo de Israel estaban adorando a Baal, pero no escuchó. Este Dios no respondió porque ese no era Dios. Y muchos de nosotros estamos clamando al Dios que no es. Muchos de nosotros estamos clamando en el tiempo que no es. Muchos de nosotros estamos pidiendo cuando no es. Pero hoy le estoy diciendo en el nombre de Jesús, viene un despertar de Dios para su pueblo. Viene un despertar de Dios para la iglesia.
Pero usted y yo tenemos que entenderlo. Digo, iglesia, paso a la hoja, que para nosotros entrar en ese mover de Dios hay que levantar altar. Se nos olvidó. Entonces Elías y todo el pueblo dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No me diga que usted sirve y no ora. Porque el que menos, cuando nosotros estábamos allá, yo lo voy a decir y perdónenme si hiero susceptibilidades, lo tengo que decir porque ahí Elías habló de los otros dioses y yo también lo voy a hablar sin temor. Elías habló y se burló de los otros dioses. Porque cuando nosotros estábamos allá adorando el otro Dios y de pronto a usted no le tocó, de pronto a mis hijos no le tocó, de pronto aquí hay niños que no les ha tocado, entonces porque no les ha tocado no tienen la excusa de decir que no tienen altar. Antes, por el contrario, deben de tener altar porque desde niños se les enseñó que es un altar. ¡Aló! A mí que me salga eso Andrés y cualquiera de los que hemos conocido, pero ninguno, ni mis hijos, ni los que conocieron de niños, tienen excusa de decir que no hay altar. Porque entonces que Dios, porque conocieron, entonces no lo han conocido. Y Elías, ¿sabe qué pasó? Reparó el altar que estaba arruinado. Porque nosotros allá, a mí, Jaime Betancourt, conocí a Dios desde los 21. Y desde que tengo memoria, a los 8 o 10 años, hasta los 20 o 21, no me faltó altar en la pieza. No me faltó al niño de Praga, no me faltó el de Buga, no me faltó la mano poderosa, no me faltó cualquier sinnúmero de sinvergüenzas que nos enseñaron a orar. Allá teníamos altar sin miedo. Nunca me gustó Gregorio, pero estoy seguro que hay gente que no le falta Gregorio. Y no les falta colgado en la pared. ¡Ay, tan lindos que me lo dejó el abuelo! Vaya y corte con esos dioses de una vez. ¿Que sabe qué es lo que está pasando? ¿Sabe por qué no estamos entrando en el mover de Dios? Porque todavía estamos clamando a dioses. Pastor, yo no tengo dioses ajenos. Yo desde niño conozco a Dios. Si no tienes altar, estás adorando a algún Dios. Desde ahí se lo digo. Niños que conocen de Dios desde que eran niños. Y no, mi mamá me enseñó desde niño que no se puede adorar a ningún Dios. Si no tienes altar adorando a Dios, a algún Dios adoras, pero no a Dios vivo. ¿A quién estás adorando? Vaya, pregúntale a que nació en cuna cristiana, ¿a qué Dios estás adorando? Porque algún Dios está adorando. Algún Dios. El del sexo, el de la pornografía, el de las películas obscenas, el del internet. Algún Dios estamos adorando, pero estamos adorando a alguien. A mí no me venga con cuentos. Porque si mi corazón no está lleno de Dios, de algo tiene que estar lleno. Y si no está lleno de Dios, está lleno de inmundicia. Eso fue lo que Elías le dijo al pueblo. Estaban llenos de inmundicia, adorando a Baal. Esto es para más largo. Tengo un seminario de Elías para despelucarlos, Elías y Eliseo. Esto es más largo. Esto es más fuerte. Porque muchos de nosotros, el Pentecostés es el milagro. Dame una palabra. Ay, no me dio una palabra. Allá búsquela en su altar. Allá hay una palabra en su altar. En el lugar secreto, allá hay una palabra. ¿Y sabe por qué no encontramos la respuesta? Porque estamos adorando al Dios equivocado. Estamos adorando al Dios de mi carne. Estamos adorando al Dios que me satisface a mí, no al Dios que me pide que muera. Amén. Y ahí, muy difícil conseguir respuesta. Porque estamos adorando al Dios que no es. Estamos adorando al Dios Baal. Es que Baal no es solamente la brujería.
Baal no es solamente el ocultismo, Baal no es solamente el de Buga, Baal no es solamente el de Monserrate, Baal no solamente es un cuadro idólatra, Baal es todo aquel que se esté llevando la adoración que le pertenece a Dios. Ese es Baal. ¿Cuál es tu Baal? Es que, pastor, usted no sabe cuánto estoy orando y no encuentro nada. Estás adorando al Dios que no es. Vaya a escuchar los álbumes. ¿Cuántas maldiciones tienes en un álbum de fotos? Vaya a escuchar que le dije a mi hermana hace un mes, no porque mi hermana las acepte. Ay, tenga este detallito. Ay, tan hermosa la amiga, como la amo. Me trajo este detallito. Y nunca preguntamos de dónde el detallito. Cruces. Benitos. El Benito es tremendo para robarse el área financiera. Por eso les digo, esto es muy largo. Esto es muy largo. Esto es para dejarlo para una vigilia. Ese Benito, es que hay San Benito, vea tan lindo. Lindo para ganar, para llevarse lo financiero. Ay, yo porque estoy buscando a Dios y no, el dinero se me va entre las manos. Y seguramente tiene a Benito aquí. Ay, Benito. Benito. Otro que se roba el área financiera fuerte es ese de Praga. Malo para llevarse el área financiera ese hombre. Es un demonio fuerte para llevarse lo financiero. Marta, ay, yo no sé en qué momento inventaron es que Santa Marta. Porque es que hay nada más es el abuso del cinismo. Marta solamente aparece en la Biblia para ganarse regaños de Jesús. Y dice Santa Marta. Hombre. Ahí nada más se ve el abuso del cinismo. Solamente aparece en la Biblia para ganarse regaños de Jesús. Y dice que Santa Marta, el eje central de la brujería y el ocultismo, Santa Marta. Ahora le digo, esto es largo. Esto es para una vigilia, esto es para aprender. Amén. Dioses de Baal que tenemos ocultos en nuestras casas. Vaya, escúchese la billetera si no tiene aquí. Un amuleto. Ay, es que me lo dio mi niño. Me lo llevaron por allá para el pueblo de los indígenas y me trajo esto. Bote eso sin miedo, que eso le está trayendo maldición. Amuletos, esos cuarzos. Ay, es que esta pirámide tan linda. Bote eso le trae ruina y pobreza. Maldición. Anatema. Mi sobrina. Un computador. Lo vi, o sea, ya lo traigo, no hace nada. Cuando no hacen respuestas, porque tenemos al diablo ahí metido en casa, y usted y yo dicen que somos cristianos y adoramos más al mismo diablo que al mismo Dios, porque no le tenemos altar a Dios, pero sí se lo tenemos al diablo. A él sí se lo tenemos. Desde que éramos católicos, no nos faltó altar. Gregorio y yo no sé quién más. Y perdóneme si leyeron sus actividades. Si yo mañana muero, yo tengo que decirle a usted lo que está mal hecho. Amén. Baal. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el pueblo de Israel estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estaba adorando a los Baal. ¿Sabe qué hacen los Baal? Nos embotan el pensamiento. Nos hace creer que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Un montón de cadenas, un montón de pulseras, un montón de situaciones que cuando yo las vi, mi mamá no es letrada. Mucho cuidado usted mismo. Cuando usted prende la televisión y se encierra con la pornografía, a ver qué le va a hacer a la novia la próxima vez. Hasta a mí me dolió. Porque no me explico cómo novios cristianos se están acostando. Yo no me explico eso de dónde nació. Estamos adorando a Baal, niños. Estamos adorando a Baal. Y ojalá lo está transmitiendo. Ojalá lo estén viendo. Porque es que queremos que Dios haga algo, pero estamos adorando a Baal abiertamente, disfrazados de cristianos. No es así. No es así. Y por mucha oración que haga, y por mucha renuncia que haga, y por mucho canto que haga, y por mucho ayuno que haga, no va a pasar nada si usted no se toma una determinación por Cristo. Si usted no toma una determinación, si Jehová es Dios, seguidle.
decirle, si Baal es Dios, id en pos de él. Si usted hoy le dice el Dios que responda con fuego, el Dios que venga, el Dios que hable, el Dios que bendiga, el Dios que traiga ese despertar, a ese Dios sigo. Si usted se lo va a dar, que se lo fuerte. Restauremos el altar. Restauremos compromisos. Yo no hago compromisos porque es que la Biblia dice que es mejor que no prometa que prometer y no cumplir. Pero allá éramos lindos para hacer compromisos al de uva. A ese sí no nos daba miedo hacerle compromisos. A ese sí no le daba miedo una promesa al de uva. Pero a Dios, ay no, es que Dios dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. El compromiso es lo que nos coloca a usted y a mí en el antes y el después. La determinación. ¿O usted cree que pasó con Pedro cuando le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? Eso es compromiso, eso es entrega, eso es muerte. Amado hermano y amigo, despertemos. El Pentecostés es muy delicioso, muy rico, la gloria de Dios, pero todos necesitamos un Pentecostés. ¿Y sabe por qué lo necesitamos? Porque necesitamos restaurar el altar. Amén. Necesitamos volver al altar, necesitamos volver a Dios. Necesitamos decirle a Dios, aquí estoy. Basta de peleas, basta de pleitos, basta de contiendas, basta de saber quién es el que tiene la razón. Amado hermano, Elías viene y los confronta de frente. Sigue, hijo. Edificó las piedras en un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Váyase a 35 de una vez, hijo. Y de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando Dios, lo puedo decir, iglesia, cuando Dios está en el asunto, no importa quién se venga en contra, ya Dios hizo el milagro. Por mucha frialdad que haya, Dios ya hizo el milagro. Dios seca el agua que haya alrededor, Dios seca el hielo, Dios seca todo lo que no sea de Él. Dios lo destruye, Dios lo derrumba. Aló. Así que si usted tiene oración contraria, así que si hay alguien que le está haciendo oración contraria, así que si hay alguien que le está haciendo brujería, ocultismo, hechicería, se lo voy a decir en el nombre de Jesús. ¿Se lo digo o no se lo digo? No hay profeta de Baal que pueda en contra suya, porque ya Dios consumió con fuego esa palabra. Aleluya. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Esto tiene un significado tremendo. Nombró a los 3 padres de la fe. Mira, cuando usted habla en el nombre del Señor, se le está desatando la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. La promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob viene sobre la iglesia. Pastor, ¿y cuál es la promesa? No se lo pierda el domingo. No se la pierda el domingo. Para que usted sepa cuál fue la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque cuando Él nombra a ellos 3, los nombra como padres, como autoridad. Diga conmigo, honra el manto. Es que aunque Elías no tenía tutor, sabe que tenía padres espirituales. Aleluya. ¿Usted está aquí en la iglesia? Elías no dice que alguien lo ungió, Elías no dice que alguien lo envió, pero Elías honraba a los padres de la fe. Y eso es honrar el manto. Aló. Sea el manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo. Y
consumió el holocausto, la leña, las piedras y aún no el agua que estaba en la sala. Todo lo que venga en contra, yo quiero ver la mano levantada. Todo lo que venga en contra suya, en contra de su familia, en contra de sus hijos, en contra de su salud, en contra de su economía, en contra de su vida, en contra de su ministerio, hoy se consume por el fuego de Jehová. Hoy se consume por el fuego de Jehová. Oh santo. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Alguien aquí me queda duda? ¿Alguien aquí le queda duda? Vamos, póngase de pie, iglesia, y adórelo. Dale fuerte aplauso al que vino.